Seguimos con más en el Club 700, gracias por estar con nosotros. Hoy recordamos que a 27 años del atentado de La Penca, el caso no solamente sigue impune, sino que aún está dejando muchas secuelas. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a dos comunicadores, el costarricense Nelson Murillo y el sueco Peter Torbenson, director de la película Last Chapter, Goodbye Nicaragua, que en español es El último capítulo, Adiós Nicaragua. Gracias a ambos por estar con nosotros, bienvenidos al Club 700. Bienvenidos. Gracias, muy amables. Y queremos recordar que hoy específicamente estamos orando por personas que han sufrido alguna situación traumática. Si esta es su condición, tome el teléfono y llámenos 2257-2255. Peter, ¿por qué escarbar en esta historia 27 años después, cuando ya las autoridades, por lo menos oficiales, parecen tener este caso en el refrigerador? Mira, yo empecé hace bastantes años de hacer esa película o planificar esa película, pero siempre significa un riesgo empezar un documental sin saber si tú vas a llegar a la meta, que es encontrar la verdad. Sí. ¿Ya? Y yo digo que no solo pretendo decir que digo la verdad sobre este atentado terrorista, el primer atentado en una conferencia de prensa en la historia moderna, mundial, ¿no? Y porque digo que estoy probando quiénes eran los culpables de este atentado. Los verdaderos culpables. Sí. Y para mí es muy importante eso, que no es solo una pretensión, sino la verdad está en esa película. No hay otra verdad. Eran los sandinistas que pusieron la bomba en La Penca el 30 de mayo de 1984. Más adelante estaremos viendo extractos de la película, pero me gustaría preguntarte a vos, Nelson, que apareces también en unas escenas mostrando pues las secuelas y las heridas que este atentado dejó. Contanos cómo ha sido tu experiencia, cuántas veces has tenido que pasar incluso por el quirófano para superar esto. Bueno, gracias, muchísimas veces, porque estuve 2 meses debatiéndome entre la vida y la muerte en cuidados intensivos en el Hospital México. Durante ese lapso me hicieron muchísimos lavados quirúrgicos, extracción de esquirlas, cirugías, estaba desnudo entre una canasta de alambre con plasma, suero, sangre y sonda, y así estuve desnudo los 2 meses porque por la fractura, las heridas y sobre todo por las quemaduras no podía usar ropa de hospital. Una vez que salí de cuidados intensivos, porque Dios lo quiso así, al regalarme una segunda oportunidad, empecé a llevar el conteo de las cirugías y de las esquirlas que me extraían del cuerpo, que como la bomba era casera, son esquirlas muy diversas, de todo, tachuelas, alambres, clavos, tornillos, piezas de metal, estacas de madera, pedazos de la misma valija metálica, donde iba colocada la bomba, en fin. Entonces, desde el 84, cuando salí de cuidados intensivos a la fecha, me han extraído 70 esquirlas y he pasado por 30 cirugías, sin tomar en cuenta esos 2 meses que estuve ahí. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Muy joven eras, tenías 24 años. 24 años, 1 año de graduado, y bueno, yo en calidad de estudiante había empezado a trabajar desde 1979, desde segundo año de carrera, ¿verdad? Entonces tenía ya como 5 años de experiencia reporteril en calidad de estudiante, me había graduado en el 83 en la Universidad de Costa Rica, entonces ya era un año de haber entrado en otra etapa laboral, sí. Y siendo reportero de Noti6 en aquel entonces, pues era mi gran experiencia porque ya era un trabajo formal y todo el asunto, y bueno, yo decía, pues qué bien, me estoy como acomodando en lo que yo quiero, pero a los 4 meses de estar en Noti6 cambió la historia por completo. La investigación, don Peter, lo llevó usted por Nicaragua, lo llevó a Cuba, lo llevó a Europa también. Siempre se pensó, recordemos, y para que ustedes allá en casa
ubicarlos un poquito. En ese entonces, cuando ocurre el atentado de La Penca, estamos en plena Guerra Fría. Hay una guerrilla en Nicaragua, y por muchos años se pensó que los autores, los responsables del atentado de La Penca, había sido la CIA. Sin embargo, usted ahora cambia por completo esa tesis que se tuvo por tantos años. Sí, mira... ¿En base a qué? ¿Qué es lo que usted descubrió que lo lleva a esa conclusión? He descubierto cosas, pero también el caso es que yo soy el testigo crucial, porque había un supuesto fotógrafo danés que puso la bomba. Correcto. ¿Ya? Martín, ¿no? ¿Ya? Y las autoridades sandinistas en Nicaragua, un comandante de 2 estrellas, me pidió ayudar en Managua a este fotógrafo, y él llegó aquí a Costa Rica, donde estaba trabajando yo. Trabajábamos como 2-3 semanas juntos, y al final él pone una bomba en la conferencia de prensa. Entonces yo supe todo el tiempo que el supuesto danés fue mandado por el Ministerio del Interior a hacer su acción aquí en Costa Rica o en la frontera con Nicaragua. Y ese detalle, como yo no sabía quién había puesto la bomba, primero porque yo estaba también en este cuarto, ¿no? Y en el caos de Centroamérica en esa época yo no confiaba en nadie. Claro. ¿Ya? Y traté de averiguar con las autoridades nicaragüenses si realmente era una acción de los sandinistas. Y me encontré en Estocolmo en una visita oficial con el presidente Ortega de Nicaragua en aquella época. Y él no sabía nada, pero me prometió averiguar la cosa. Y un día en Nicaragua, a fines de los años 80, estando yo con el presidente Ortega, él llamó al jefe de la inteligencia nicaragüense, que se llama Lenín Serna. Correcto. Y Lenín Serna confirmó, sí, nosotros teníamos un problema allí en Río San Juan. Nosotros hicimos esa explosión. Y entonces yo lo dejé para el presidente Ortega, para arreglar la cosa en su casa, para limpiar su ropa sucia. Sí. Y me dediqué a otras guerras, otras situaciones conflictivas, y no hicieron nada, claro, no hicieron nada. Y ahora no tengo tantas películas más para hacer, entonces, en honor a Nelson, por ejemplo, ¿ya? Porque la verdad es muy importante cuando se sufre un trauma. Uno quiere saber por qué y quiénes lo hicieron. Y hace 6 años empecé esa película, que ahora está terminada. Y ahí pruebo mi caso. Y no solo es mi testimonio en esa película, sino está confirmado por un viceministro de aquella época, uno de los 9 comandantes, Luis Carrión, que confirma que él supo 3-4 días después del atentado que habían sido los sandinistas. Él lo dice en la película. Sí. Y entonces yo acuso en la película por crímenes de lesa humanidad a 3 personas. Al exministro del Interior, Tomás Borge, al ex jefe de la inteligencia nicaragüense, Lenín Serna, y un coronel cubano que trabajaba con los sandinistas en aquella época, el jefe de la contrainteligencia, Renan Montero. Y esa gente he buscado para hacer esa película, para que me digan la verdad, y no dicen la verdad, sino son otros que dicen la verdad, que confirman mi tesis. También un ex agente cubano, Jorge Massetti, que me ayudó muchísimo para hacer la película. Don Peter y Nelson, ¿cuál es el impacto que esperan tener con esta película? Bueno, hay varios campos donde uno empieza a analizar los hechos y va viendo alguna evolución. Primero porque
La película este año coincide con un acontecimiento que se había dado aquí en febrero, cuando el Ministerio Público le responde al Colegio de Periodistas y el nuevo fiscal, el licenciado Jorge Chavarría, ya ratifica que el caso de la penca califica de lesa humanidad. Y por lo menos ya uno tiene, en medio del mar de impunidad y los años de paciencia, un escenario legal, digamos, más claro para ver cuál es la estrategia de aquí en adelante. Eso sucede en febrero. Meses después llega Peter con la película, con su primera versión en inglés. Entonces es, por supuesto, otro elemento nuevo y contundente para explorar aún más el campo judicial acá y sobre todo el campo jurídico internacional a raíz de la demanda que el Colegio de Periodistas interpuso por este caso en el 2005 contra el Estado costarricense por inoperancia judicial. Entonces, si bien esto, como es el objetivo de Peter, decir la verdad, sentar un precedente y tanto el principio de justicia que hemos esperado, paralelo a lo que había hecho el Ministerio Público, pues son dos elementos decisivos para ejercer presión dentro y fuera del país, sobre todo para que esa demanda que está en curso y que tiene 5 años de estar ahí pendiente, pues se supone cobre más fuerza de aquí en adelante, porque el tema de una manera muy profunda pues sale de nuevo a flote con elementos muy novedosos que de hecho están repercutiendo en esa esfera. Muy bien. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con 2 sobrevivientes de uno de los episodios más oscuros de la historia en Costa Rica, que se ha mantenido en la penumbra por más de 27 años, el atentado de la penca. Ya volvemos. Y le recordamos que usted nos puede visitar en nuestra página en internet www.club700costarrica.com. Cada semana tenemos contenidos e información nueva para usted. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en el Club 700. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando con 2 sobrevivientes del atentado de la penca ocurrido hace 27 años, el director sueco Peter Torbenson y el periodista Nelson Murillo, quienes nos están contando y compartiendo con nosotros su historia de supervivencia. Le recordamos que si usted es una de esas personas que ha atravesado por situaciones traumáticas, dolorosas y, ¿por qué no?, aún le cuesta perdonar a esa persona que le hizo daño, ¿por qué no toma el teléfono y nos llama? En nuestra línea de oración tenemos personas que están dispuestas a conversar con usted. 2257-2255, está a su servicio. Peter, al ver la película podemos inferir que has cargado con un sentimiento de culpa durante todo este tiempo. Cuéntanos por qué. Sí, y quizás todavía tengo una noción de culpabilidad dentro de mí, porque yo ayudé a un tipo que produjo un catástrofe, ¿ya? Y yo estoy dentro de esta catástrofe, tanto en la explosión como quizás hago posible este atentado, no sé todavía. Entonces, hasta que yo he dicho todo lo que yo sé sobre esa cosa, hasta que he llegado a la verdad sobre la cosa, soy culpable, porque la verdad es muy importante en la vida. Sin la verdad no podemos vivir. Y creo que en esa película existe la verdad, quiénes son los culpables. Pero donde no hemos llegado todavía es por qué los sandinistas ponen una bomba en una conferencia de prensa destrozando la vida de tanta gente. Y hay que llegar ahí. Por eso he hecho la denuncia por crímenes de lesa humanidad y por eso estoy aquí. Porque en Costa Rica podemos
hacer tanta presión a las autoridades nicaragüenses que exigiendo que digan por qué participaron en un atentado de esa naturaleza. Y mi culpabilidad está allí. Mira, si tú conduces un coche con tu familia, ¿ya? Y un accidente ocurre, alguien en tu familia muere, siempre te vas a sentir culpable por tu manejo o por las circunstancias que te rodean, porque es una catástrofe que te toca y marca tu ahí vida. La parte dura de la vida, la parte de la pesadilla que no es el sueño de tu vida, empieza a crecer. Hay un aspecto acá y ese mea culpa que hace usted al reconocer que, aunque usted no sabía que ese hombre llevaba una bomba, pues usted lo ayudó. Y Nelson, en cierta forma, por supuesto que Peter está haciendo una mea culpa, como ya lo mencioné, pero tenés a la par tuya a alguien que, como dice Peter, en cierta forma participó en esto. ¿Qué emociones hay en tu corazón respecto a Peter? Yo quisiera saber eso. Bueno, desde que él vino la primera vez al país el año pasado y nos hemos reunido en diferentes ocasiones, hemos compartido, y fundamentalmente como para evacuar desde mi punto de vista esas inquietudes, y digamos así, conforme nos acercamos respecto al proyecto de la película y lo que se podría esperar, yo he tratado de sondearlo, de preguntarle, más allá del espíritu periodístico, no solo como colega y compañero de tragedia, sino porque yo también como sobreviviente pues cargo ahí, para bien o para mal, un fardo de sentimientos, de criterios encontrados, de traumas acumulados. Entonces él me ha ayudado como para que yo explore mis inquietudes y que a la vez yo le pregunte. Yo entiendo la posición de él en el sentido de que Peter fue utilizado indirectamente, y que él, pues a sabiendas de que era una persona ligada al sandinismo, lo ayudó para infiltrarse en un campamento de la contra, pero bueno, como dice él, y yo eso se lo capto muy claramente desde el primer momento que conversamos, que una cosa es pensar que alguien del otro bando viene a ver qué información puede buscar, y otra cosa es que el tipo resulte de camino, un terrorista, y sea capaz de poner una bomba cuando nadie consideraría que, o por lo menos él que lo conocía y que lo orientó un poco, no lo creía capaz de llegar a eso. Entonces es... Ni estaba en mi mente. Claro, ni le pasaba. Mira, si tú viajas con alguien, tú no chequeas sus maletas o sus bolsillos para encontrar armas o para encontrar bombas. No estaba en mi mente. De ahí que yo esa faceta en él trato de entenderla cada día más, esa faceta, porque también pues a mí me da pues un margen de seguridad para visualizar de aquí en adelante los caminos que pueden seguir, producto de la repercusión del documental y producto de lo que le decía también, de que ya el caso no va a prescribir nunca aquí y que es de lesa humanidad. Eso le da una connotación diferente en el plano mundial, internacional, judicial, perdón. De ahí que la faceta de él es muy humana y él carga ahí pues con algún sentimiento de culpa. En ese sentido yo lo entiendo, no lo juzgo, pero sí le explicaba ayer en otro espacio de opinión que por tanta conjetura que ha suscitado el caso de la penca, y sobre todo, como dijiste, en el contexto de la Guerra Fría al principio, y si fue la CIA, si fueron los sandinistas, si fueron los cubanos, y toda esa serie de presunciones, dentro de todo eso ha ido quedando por ahí una versión en algunos sectores de la prensa nacional de que Peter estaba supuestamente un poco más involucrado en el quehacer de este terrorista
y bueno, yo creo que la película viene a despejar el camino, y los medios como este en el que estamos pues le ofrecen la oportunidad de que él rinda con más profundidad su punto de vista para que la gente pues analice, ate cabos y deduzca. Pero es muy importante, como dice él, que la gente sepa la verdad, y sobre todo el caso particular de Peter, que no es nada fácil explicarlo, describirlo y recibir también las opiniones de cómo lo juzga la gente. Señores, a 27 años de haber vivido esta experiencia, ¿cómo se sobrevive a un trauma de tal magnitud? ¿Han logrado perdonar? ¿Han logrado pasar en alguna medida la página? ¿Cómo han sido sus experiencias? Bueno, en mi caso, yo he logrado perdonar, he logrado combinar mi vida, sobre todo después de que me fue aprobada la pensión, con apoyo espiritual, pues más directo, digamos, más cercanía, y cursos de motivación, de vida plena, de superación, de todo eso que sumado vale mucho, edifica mucho. El punto es que hay un dilema en todo esto, y lo he conversado con algunos amigos muy allegados de diferentes credos. Una cosa es perdonar de corazón ante Dios, sin ni siquiera tener la persona culpable a la par ante Dios, porque Él es el único, todo lo ve, todo lo sabe, y conoce las verdaderas intenciones de cada quien. Pero llegamos al dilema, que es donde hay discusión, que si una cosa es perdonar y otra es olvidar. Y a mí, por ejemplo, si yo sufro de dolores de columna diarios, si tengo escoliosis, si me quedó una pierna corta, si tengo problemas auditivos, si tengo pesadillas, y a la vez, paradójicamente, padezco insomnio, y tantas otras cosas más que le podría relatar aquí, entre secuelas emocionales y físicas del atentado, por más de un cuarto de siglo, sería hipócrita si yo le diga aquí sentado que yo olvidé, porque hay detalles. Desde que yo me levanto, por ejemplo, y ya yo me baño y me alisto y voy a ver qué zapatos voy a usar, ya tengo que decidir de cuál par de zapatos utilicé ayer para sacar la plantilla de 4 centímetros y pasársela al zapato izquierdo que voy a usar hoy. Ya solo ese detalle de la plantilla ya me está recordando que hay toda una historia detrás. Entonces, en resumen, yo he perdonado de corazón. Sí. Pero decirle a usted que eso lo he olvidado, y cuando le digo que lo he olvidado, no lo digo con amargura, ni con odio, ni con resentimiento, porque precisamente el perdón libera, y es para eso. Simplemente lo digo porque es inevitable olvidar cuando uno tiene una cadena ahí de problemas que arrastra, que en nombre del Espíritu Santo uno le pide ir solventando, ir rompiendo, ir cambiando, pero que ahí está presente y está latente. Pero ese es un dilema donde en conversaciones muy maduras, pues alguna gente me dice, si usted perdona, pero no olvida, de nada vale. Pero yo le digo, mire, yo he perdonado de corazón, pero soy humano y no puedo olvidar hasta que se me borre la mente algún día. Yo creo que las heridas cicatrizan, Esteban, pero cada vez que la vemos, recordamos por qué se nos hizo esa herida. Es muy humano, efectivamente. Eso es lo que yo trato de explicar, pero para algunas personas, si uno no olvida, el perdón no vale. Pero hay una cosa, Peter, yo veo que en esta película, además de buscar la verdad, yo siento que Peter Torbjörnsson está buscando paz. Sí, pero mira, hay una frase en la Biblia que tiene una profundidad enorme, y es esa frase: la verdad os hará libres. Y hay que comprender la vida, hay que comprender lo que te está pasando para poder perdonar, para poder soportar la carga de la vida. Y en esa película digo una verdad existencial, creo, porque ha sido muy bien recibida la película en España, México y en un montón de países. Y yo creo que refleja un periodo de mucha desilusión que estamos viviendo ahora. Entonces yo digo, primero la verdad y después nuestra actitud. Y hay un detalle que quisiera mencionarle, don Peter, y es este. Yo por mucho tiempo no entendía a qué se refería el Señor cuando decía el Padre Nuestro.
que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque yo decía, pero es que, Señor, pero es que usted no estaba ahí cuando a mí me hicieron esto. ¿Cómo voy a perdonar yo? Y entendí, finalmente, que cuando uno perdona es como decir, el saldo de mi tarjeta de crédito que yo tenía con esta persona, ya Dios se lo llevó. Entonces, yo tengo paz. Y quería compartir con ustedes esto, Peter, porque estoy convencido que usted, un hombre adulto, profesional, que hizo una excelente película, esa paz que usted anda buscando y que la refleja muy bien en esa película, esa paz es que usted ya no tiene cuentas con esta gente. Ya eso Dios se lo quitó, si usted así lo quiere. Sí, señor. Ojalá. Y quería darle ese también mensaje como una forma de cierre para agradecerles a ambos que hayan estado acá con nosotros compartiendo esta película, compartiendo su experiencia y este caminar tan humano, Silvia, que claro, de veras que todo lo podemos compartir. Sí, hermosa la historia y qué bueno que pueden estar hoy acá con nosotros compartiéndonos no solo su experiencia de dolor, sino de sobrevivencia, que es diferente de ser víctima, ¿verdad? Exactamente, porque la Biblia dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, perdonar de corazón, cosas que no podemos olvidar, humanos somos, sí, claro, pero tampoco el perdón exime de la búsqueda de la verdad por la vía judicial u otros medios. Y en eso está Peter en su proyecto, y pues cada uno lucha contra la impunidad, pero Dios conoce y está por encima de todo, y Él sabe y nos iluminará qué camino tomar. Muchísimas gracias a ambos por su sinceridad, por haber estado acá con nosotros. De veras, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Igual. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la historia del sentimiento que carcomió el corazón de Elvia Guerrero durante muchísimos años, más de 20, y cómo encontró finalmente la paz. Le contamos su historia después de esta pausa. Una pretensión, sino la verdad está en esa película. No hay otra verdad. Eran los sandinistas que pusieron la bomba en La Penca el 30 de mayo de 1984. Más adelante estaremos viendo extractos de la película, pero me gustaría preguntarte a vos, Nelson, que apareces también en unas escenas mostrando pues las secuelas y las heridas que este atentado dejó. Contanos cómo ha sido tu experiencia, cuántas veces has tenido que pasar incluso por el quirófano para superar esto. Bueno, gracias, muchísimas veces, porque estuve 2 meses debatiéndome entre la vida y la muerte en cuidados intensivos en el Hospital México. Durante ese lapso me hicieron muchísimos lavados quirúrgicos, extracción de esquirlas, cirugías, estaba desnudo entre una canasta de alambre con plasma, suero, sangre y sonda, y así estuve desnudo los 2 meses porque... Seguimos con más en el Club 700, gracias por estar con nosotros. Hoy recordamos que a 27 años del atentado de La Penca, el caso no solamente sigue impune, sino que aún está dejando muchas secuelas. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a 2 comunicadores, el costarricense Nelson Murillo y el sueco Peter Torgerson, director de la película Last Chapter, Goodbye Nicaragua, que en español es El Último Capítulo, Adiós Nicaragua. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos al Club 700. Bienvenidos. Gracias, muy amables. Y queremos recordar que hoy específicamente estamos orando por personas que han sufrido alguna situación traumática. Si esta es su condición, tome el teléfono y llámenos 2257-2255. Peter, ¿por qué escarbar en esta historia 27 años después, cuando ya las autoridades, por lo menos... Por la fractura, las heridas y sobre todo por las quemaduras, no podía usar ropa de hospital. Una vez que salí de cuidados intensivos, porque Dios lo quiso así, al regalarme una segunda oportunidad, empecé a llevar el conteo de las cirugías y de las esquirlas que me extraían del cuerpo, que como la bomba era casera,
son esquiblas muy diversas, de todo, tachuelas, alambres, clavos, tornillos, piezas de metal, estacas de madera, pedazos de la misma valija metálica, donde iba colocada la bomba, en fin. Entonces, desde el 84, cuando salí de cuidados intensivos a la fecha, me han extraído 70 esquiblas y he pasado por 30 cirugías, sin tomar en cuenta esos 2 meses que estuve ahí. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Muy joven eras, tenías 24 años. 24 años, un año de graduado, y bueno, yo en calidad de estudiante había empezado a trabajar desde 1979, desde segundo año de carrera, ¿verdad? Entonces tenía ya como 5 años de experiencia reporteril en calidad de estudiante, me había graduado en el 83 en la Universidad de Costa Rica, entonces ya era un año de haber entrado en otra etapa laboral, sí. Y siendo reportero de Noti6 en aquel entonces, pues era mi gran experiencia porque ya era un trabajo formal y todo el asunto, y bueno, yo decía, pues qué bien, me estoy como acomodando en lo que yo quiero, pero a los 4 meses de estar en Noti6 cambió la historia por completo. La investigación, don Peter, lo llevó usted por Nicaragua, lo llevó a Cuba, lo llevó a Europa también. Siempre se pensó, recordemos, y para que ustedes allá en casa ubicarlos un poquito, en ese entonces, cuando ocurre el atentado de los oficiales, parecen tener este caso en el refrigerador. Mira, yo empecé hace bastantes años de hacer esa película o planificar esa película, pero siempre significa un riesgo empezar un documental sin saber si tú vas a llegar a la meta, que es encontrar la verdad. Sí. ¿Ya? Y yo digo que no solo pretendo decir que digo la verdad sobre este atentado terrorista, el primer atentado en una conferencia de prensa en la historia moderna, mundial, ¿no? Y porque digo que estoy probando quiénes eran los culpables de este atentado. Los verdaderos culpables. Sí. Y para mí es muy importante eso, que no es solo